El primero en darse cuenta de que la opinión de la mayoría es un problema fue Platón, hace más de 2300 años. En su famoso mito de la caverna, Platón describe a unos prisioneros encadenados desde su nacimiento en el fondo de una cueva. Solo pueden ver las sombras proyectadas en la pared por unas figuras que pasan detrás de ellos. Esas sombras son su única realidad. Un día, uno de los prisioneros se libera, sale de la cueva y descubre el mundo real, la luz del sol, los colores, las formas verdaderas. Cuando vuelve a la caverna para contarles a los demás lo que ha visto, los prisioneros no le creen. Se ríen de él. Dicen que está loco. Y amenazan con matarlos si intenta liberarlos. La opinión de los demás, para Platón, es la opinión de gente que vive en la sombra y no ha visto la luz. ¿Por qué te importaría lo que piensa alguien que ni siquiera ha salido de su propia caverna? Siglos después, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer fue mucho más directo. En su libro, El arte de tener razón, Schopenhauer afirmó que la búsqueda de la aprobación externa es una de las principales fuentes de infelicidad humana. Dijo una frase que deberías tatuarte en la mente: la reputación es algo externo, una moneda que depende del valor que los demás le atribuyen, pero la honra es algo interno, la conciencia de nuestro propio valor. Para Schopenhauer, la opinión de los demás es como un eco en un cañón, hace mucho ruido pero no tiene sustancia. Y añadió algo más cruel pero cierto: la mayoría de las personas son tan subjetivas que nada les interesa excepto ellos mismos. Es decir, cuando alguien opina sobre tu vida, no está pensando en ti. Está pensando en sí mismo disfrazado de consejero. El prejuicio de la mediocridad, Nietzsche y Mill. Friedrich Nietzsche, el filósofo que declaró la muerte de Dios y desafió todas las convenciones morales de su época, tenía una opinión muy clara sobre la opinión de los demás. Para Nietzsche, la moral tradicional y las normas sociales no son más que un invento de los débiles para controlar a los fuertes. Llamó moral de esclavos a ese sistema de valores que premia la sumisión, la modestia y el miedo al que dirán. Su propuesta era radical: vivir más allá del bien y del mal, crear tus propios valores, ser el superhombre que no necesita la validación del rebaño. Dijo textualmente: los individuos más insoportables son aquellos que, por miedo a la soledad, se convierten en dóciles seguidores de la opinión pública. Para Nietzsche, cada vez que dejas de hacer algo por lo que dirán, estás eligiendo la comodidad del rebaño sobre la grandeza de tu propia vida. John Stuart Mill, el filósofo utilitarista, abordó el problema desde otra perspectiva. En su ensayo, sobre la libertad, Mill defendió que cada individuo es el soberano absoluto de su propia mente y su propio cuerpo. Argumentó que la presión social es más peligrosa que la ley, porque la ley al menos tiene límites, mientras que la opinión pública puede invadir cada rincón de tu vida. Mill dijo: la única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio bien a nuestra propia manera. Y advirtió que la humanidad ha cometido el error de intentar forzar a todos a vivir según el mismo molde. Para Mill, la diversidad de experimentos de vida es lo que hace progresar a la sociedad. Cuando dejas que la opinión de los demás decida por ti, no solo te traicionas a ti mismo, sino que empobreces a toda la humanidad. El estoicismo, Epicteto y Marco Aurelio. Los estoicos romanos, particularmente Epicteto y Marco Aurelio, desarrollaron una filosofía práctica para no sufrir por lo que los demás piensan. Epicteto, que fue esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos más influyentes de Roma, enseñaba que la felicidad depende de distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no. Las opiniones de los demás están fuera de tu control. Absolutamente fuera. Puedes hacer todo bien, ser la mejor versión de ti mismo, y aún así alguien te va a criticar. Epicteto dijo: no te preocupes por lo que dicen de ti, porque eso no depende de ti. Preocúpate por ser la clase de persona que quieres ser, porque eso sí depende de ti. Y añadió una reflexión brutal: si alguien te critica y tienes la conciencia tranquila de que has actuado correctamente, no te defiendas. Simplemente sonríe y sigue adelante. La crítica de un ignorante es el mayor cumplido para un sabio. Marco Aurelio, emperador de Roma y quizás el estoico más famoso, escribió para sí mismo en sus Meditaciones un diario íntimo que nunca pensó que se publicaría. Allí dejó frases como esta: ¿te preocupa la opinión de la gente? Mira sus mentes, mira lo que persiguen, lo que temen, lo que aman. Pronto verás que no vale la pena tomar en serio su opinión. En otro pasaje se pregunta: ¿acaso la aprobación de los demás te ha hecho mejor persona? ¿Te ha dado paz interior? ¿Te ha resuelto algún problema real? La respuesta, obviamente, es no. Marco Aurelio entendió que la búsqueda constante de aprobación externa es un pozo sin fondo. Nunca es suficiente. Nunca llena. El arquetipo del individuo,
Carl Jung y el proceso de individuación. Carl Gustav Jung, el psiquiatra y psicólogo suizo discípulo disidente de Freud, desarrolló el concepto de individuación. Para Jung, el proceso de convertirse en uno mismo, en un individuo completo e íntegro, requiere precisamente dejar de vivir según las expectativas de los demás. Jung observó que la mayoría de las personas usan lo que llamó persona, una máscara social que mostramos al mundo para ser aceptados. El problema es que muchos confunden la máscara con su verdadero ser. Pasan la vida entera interpretando un papel que otros escribieron para ellos. Jung advirtió que vivir según la opinión ajena no es gratuito. Tiene un precio psicológico altísimo, neurosis, ansiedad, depresión y esa sensación difusa de que la vida no tiene sentido. Dijo, nada tiene un efecto psicológico más devastador sobre el individuo que el ser forzado a vivir de acuerdo con un molde que no le corresponde. Y en otra de sus frases más célebres afirmó, la vida que no vivo yo, la vive otro en mi lugar. Cada vez que dejas que la opinión de los demás decida por ti, alguien más está viviendo tu vida. Tú solo eres el espectador. El hereje necesario, la soledad como precio de la libertad. El filósofo danés Søren Kierkegaard, considerado el padre del existencialismo, también abordó este tema desde su perspectiva profundamente personal. Kierkegaard rompió su compromiso matrimonial con Regine Olsen porque creyó que su vocación de filósofo solitario era incompatible con la vida en pareja. Su decisión fue ampliamente criticada por su familia, sus amigos y la sociedad danesa. Le dijeron que era un egoísta, un cobarde, un enfermo. Sin embargo, Kierkegaard escribió en su diario, el yo es una relación que se relaciona consigo misma. Quien no se atreve a ser sí mismo nunca sabrá quién es. Para él, la opinión de los demás es una distracción del único diálogo que realmente importa, el que tienes contigo mismo. El psicólogo social norteamericano Solomon Asch realizó en los años 50 un experimento famoso sobre la conformidad. Demostró que las personas cambian sus respuestas a preguntas objetivamente correctas solo porque ven que el resto del grupo da una respuesta diferente. Presionados por la opinión ajena, personas normales e inteligentes negaban lo que veían con sus propios ojos. El experimento de Asch explica por qué tantas personas viven vidas que no eligieron, porque es más fácil equivocarse con la multitud que acertar en soledad. El precio de la autenticidad y el valor del coraje. El filósofo francés Albert Camus, en su mito de Sísifo, planteó que la vida es absurda. No tiene un sentido predeterminado. Y eso, lejos de ser una tragedia, es una liberación. Si la vida no tiene un sentido escrito por nadie, entonces tú eres libre para darle el sentido que quieras. Pero para eso necesitas un rasgo fundamental, el coraje. El coraje para vivir sin excusas, para hacer lo que realmente quieres hacer, para escucharte a ti mismo por encima del ruido de la manada. Camus dijo, en medio del invierno, aprendí por fin que había en mí un verano invencible. El psicólogo y filósofo estadounidense William James, uno de los fundadores de la psicología moderna, dejó una lección final. Dijo, la mayor revolución de nuestra generación es el descubrimiento de que los seres humanos, al cambiar sus actitudes internas, pueden cambiar los aspectos externos de sus vidas. La actitud de no importarte la opinión de los demás no es algo que naces teniendo. Es una decisión que tomas cada día. Es un músculo que ejercitas. Y duele al principio. Duele escuchar las críticas. Duele sentir el rechazo. Duele ser el que se sale del molde. Pero duele más, mucho más, llegar al final de tu vida y darte cuenta de que la viviste para otros. De que tus decisiones no fueron tuyas. De que tu cara fue una máscara todo el tiempo. La conclusión, entonces, es esta. No importa lo que los demás piensen porque los demás no pagan el precio de tus decisiones. No importa lo que los demás piensen porque los demás no saben lo que hay dentro de ti. No importa lo que los demás piensen porque los demás no van a estar en tu lecho de muerte cuando mires atrás y te preguntes si valió la pena. Solo tú vas a estar ahí. Y la única opinión que debería importarte cuando llegue ese momento es la tuya propia. Como resumió brillantemente el poeta y ensayista Ralph Waldo Emerson, ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta hacer de ti otra cosa es el mayor logro. Eso es todo.